Bueno, cuando son casi las 10:20, les contamos que continúa el combate de incendios forestales en el país y para analizar cómo está la situación climática y el avance de estos siniestros, estamos acá en estudio con Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, ustedes también nos entregaron un mapa interactivo, ¿no? En el cual también nosotros podemos ir viendo cómo van evolucionando las condiciones que hacen propicia la propagación de los incendios forestales. Ahí justamente lo estamos viendo. Esto es lo que se prevé para el día de hoy, ¿no? ¿Qué podemos ver a través de este mapa para el día de hoy, el pronóstico? Mira, los colores rojos representan las zonas más críticas con mayor riesgo de la propagación de las llamas, ¿ya? El día de hoy vemos que están mayormente concentradas hacia el interior, unos 50 kilómetros desde la costa al interior, ¿ya? Naranjo es un riesgo moderado y hacia los verdes un riesgo menor, ¿ya? Ya. No quiere decir que si hay focos activos en las zonas verdes no vaya a propagarse el fuego, solo que el control es relativamente más fácil, más abordable, ¿ya? El día de ayer, si mirábamos estos mapas, estaba rojo hasta muy encima de la costa. Ya. Habían altas temperaturas muy cercanos a Concepción, habían fuertes vientos y muy baja humedad relativa. Eso también, o sea, podemos ver los movimientos de los vientos también en este mapa, lo que sabemos es importantísimo para la propagación de los incendios. ¿Qué se puede esperar para esta jornada y los días que vienen con respecto al viento? Lamentablemente esta semana los vientos van a continuar bastante activos, ¿ya? Se ha hablado mucho de este viento Puelche, que es el viento que viene desde el este, desde el lado argentino y baja desde la cordillera, y al bajar este viento comprime el aire en una capa delgada en torno a la superficie y al comprimirlo lo calienta. Y además de generar rachas de viento de 50, 60 kilómetros por hora, lo cual es bastante favorable para la propagación de las llamas, ¿ya? Por lo tanto, esta semana lamentablemente va a continuar bastante compleja para el combate de los incendios. Todavía persiste, claro. Y no tiene para cuándo irse, por lo menos en los próximos días. Durante esta semana se espera que vaya disminuyendo, ¿ya? Y para la próxima semana ya sí se espera, hay una probabilidad de la llegada de una vaguada costera que tiende a cambiar la dinámica de estos vientos, o sea, frena un poco la bajada de este viento que baja desde la cordillera, que es viento bastante seco y cálido, y podría entrar más aire marino desde la costa, y de esta manera la humedad relativa tiende a subir un poquito, la humedad del ambiente, bajan un poco también las temperaturas, por lo tanto es una condición un poco más favorable para el combate de los incendios. Según tengo entendido también, este viento Puelche hace que las direcciones de los vientos sean bien erráticas, entonces eso de todas maneras es perjudicial a la hora de pensar en el combate o en la evacuación. Claro, el viento Puelche produce rachas, ¿ya? Donde en un cierto momento del día aumenta mucho, luego disminuye, luego vuelve a aumentar y va cambiando un poco la dirección del viento, ¿ya? Por lo tanto, es menos predecible que el viento costero, que en general sabemos que sopla desde el sur hacia el norte. Este viento tiende a ser un poquito más errático. Bueno, de todas maneras, Paula, te comento que nosotros estamos a esta hora en YouTube, donde las personas pueden comentar. Por lo mismo también hago la invitación, ¿no? Para todos aquellos que tengan alguna pregunta para Paula, también podemos aprovechar de hacerla. Pero yo al menos quería saber cuáles son los factores que mantienen activos los focos, tanto diurnos como finalmente nocturnos, ¿cierto? Porque son diferentes. Claro, bueno, hay que agregar que el factor intencionalidad, ¿ya? Eso es lo más complejo de manejar, ¿ya? Porque hay varios focos que han podido controlarse, pero vemos que también hoy día mismo, hace poco ustedes hablaban de una persona, de un sujeto de 50 años que fue sorprendido iniciando un foco de incendio. Entonces, eso escapa a cualquier manejo que pueda realizarse. Eso es bien preocupante. ¿Ah? Y se escapa dentro de nuestras posibilidades de control. Y bueno, también hay muchos que son, a ver, el 99% de los incendios tienen origen humano, ¿ya? Muchos de ellos, la mayor parte es por descuido.
bueno, con toda esta tragedia la gente suele estar un poco más consciente de no iniciar fuego, pero aún así hay personas que hacen daño y se inician nuevos focos. Ahora, esa es la parte, la acción humana, pero también en estos incendios, cuando estamos hablando ya de incendios que están de sexta categoría, ¿cierto?, de sexta generación, son incendios que agarran tal energía, tal magnitud, ¿ya?, que se genera una corriente convectiva tan intensa que el viento y el fuego comienza a generar su propia meteorología. Es capaz de modificar las condiciones meteorológicas locales, cambia incluso la dirección y la velocidad de los vientos y se arma una nube convectiva de fuego, los pirocúmulos que se le denominan, y estos son capaces de generar pavesas que pueden viajar hasta 1 a 2 kilómetros en direcciones diferentes a la dirección del viento, ya que normalmente el viento se está monitoreando, y a veces estos, como tienen tanta energía, son capaces incluso de propagarlo en una dirección diferente. Por lo tanto, eso dificulta el pronóstico y el monitoreo de la dirección o el comportamiento que va a tener un foco. Claro. Mira, ya nos están llegando un par de preguntas interesantes. Acá preguntan si es que se podía evitar esta catástrofe y qué nivel de culpa tienen las autoridades. Bueno, es compleja la pregunta, porque en los últimos años se han destinado muchos recursos a la prevención, pero varios expertos mencionan que aún se puede trabajar más en la prevención. Es decir, sabemos, porque así como en el Observatorio Climático de nuestra universidad, tenemos estos mapas a 6 días donde podemos predecir cuáles van a ser las zonas que van a tener condiciones muy críticas. También ahí debe reforzarse el trabajo preventivo, haciendo patrullajes, básicamente también mandando mensajes a la población de manera anticipada, advirtiendo sobre las vías, por ejemplo, de evacuación, pero también poniendo mucho ojo y énfasis en prevenir todas las actividades que pueden generar chispas, ignición, ¿ya? También si tuviésemos más recursos aún, podríamos hacer monitoreos, por ejemplo, con drones, ¿ya?, para detectar cualquier punto donde podemos ver que la temperatura está aumentando y que pueda corresponder a el inicio de un foco de incendio. Ya también en otros países, por ejemplo en Australia, se están utilizando mayor tecnología de estos radares, ¿ya?, meteorológicos que pueden ver condiciones en un radio de 100 kilómetros, ¿ya?, horizontal y también vertical. Pueden ir monitoreando hora a hora cuáles son pequeños cambios que pueden generarse en la temperatura o dirección del viento. O sea, por lo tanto, se puede avanzar aún más en la prevención, ¿ya? Ya. Sí. Acá hay otra persona que dice que Mauricio Gutiérrez, en Concepción amaneció nublado y anoche había un poco de humedad vaguada, dice él. Claro. ¿Eso ayuda a controlar los incendios? Claro, claro, eso fue lo que vimos en el primer mapa del día de hoy, que empieza a aparecer un color un poco más verde. Eso quiere decir que el riesgo está bajando, por lo tanto el control se facilita, ¿ya? Esta semana se espera que van a bajar un poco las temperaturas, al interior van a continuar 32 grados, pero ya no tuvimos temperaturas de 36, 38 incluso en algunas zonas, ¿ya? Y en la costa se van a mantener entre 20 y 24 grados, lo cual sí, es mejor, o sea, es más favorable para poder facilitar el control. Hablamos de Concepción porque por lo menos los que escuché durante la mañana es que, por ejemplo, en la Araucanía se iban a alcanzar 34 grados y en otros sectores de la región de Biobío también sobre los 30 grados. Al interior, claro. Sí. Sí, en Araucanía también escuché que hubo unos focos de incendios, dependiendo de la zona y del uso de suelo que exista en la zona donde se inicia un foco. Suele ser un poco más fácil controlar el fuego debido al uso de suelo, ¿ya? Ya. Pero lo que pasa es que, claro, en la región de Ñuble, Biobío, en todo lo que es el secano interior, secano costero, existe este monocultivo, ¿ya?, de las plantaciones forestales. Por lo tanto, el uso de suelo se vuelve un factor de riesgo debido a que, bueno, el pino y el eucalipto tienen una característica que suelta mucha hojarasca seca,
¿ya? Entonces, toda la parte baja del bosque se acumula, ¿ya?, un colchón importante de hojarasca muy seca y no permite el crecimiento de este pasto más verde. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que es más combustible, más inflamable. O sea, lo ideal es tener una diversificación mayor en el uso de suelo, o sea, tener plantaciones forestales, luego tener zonas con cultivos agrícolas que tienen riego. Al tener riego, el suelo tiene mayor humedad, por lo tanto eso ayuda a detener un poco las llamas, ¿ya? La vegetación nativa lo mismo, porque la vegetación nativa tiende a tener una composición más diversa, es decir, bosques de peumo, ¿cierto?, mezclado con un sotobosque, que es este bosque que crece en la superficie, que es más de pradera, pero suele tener un mayor contenido de humedad. ¿Ya? Ya. Y eso es lo que tiende a ocurrir un poco más en la Araucanía, donde hay mezcla de mayor cantidad de bosque nativo, ¿cierto?, algunas plantaciones agrícolas al interior, por lo tanto eso es favorable para el control de las llamas. Claro. Por otra parte, ¿qué estrategias quedan disponibles? Porque hablabas tú de lo que se podría hacer, ¿cierto? Pero me imagino que eso también habla de inversión, sobre todo en tecnología. Sabemos que Australia es un país que sufre constantemente de los incendios forestales, pero que también invierte y tiene estrategias, al igual que Estados Unidos. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué cosas se podría hacer quizás a corto plazo, pensando que esto ya es tema de todos los veranos casi? Sí. Bueno, por una parte inyectar más recursos, pero eso siempre es complejo, ¿ya?, porque siempre escasean los recursos. Eso sería favorable, ¿cierto?, que tuviésemos más monitoreo, ¿cierto?, control con drones, pero además coordinación, ¿ya?, porque hay muchos organismos que hoy en día están trabajando como nosotros, por ejemplo, en la universidad, otras universidades como el CR2 también, Sí. estamos generando información, ya por su lado CONAF también, las forestales también tienen información, por lo tanto, falta un poco de coordinación y comunicación entre las distintas instituciones que estamos generando información de buena calidad, ¿cierto?, con mucho detalle. Por lo tanto, ese sería un punto tal vez a avanzar y que podría tener resultados positivos. Sí, de hecho, antes de que llegaras yo te había mostrado esto, ¿cierto? Claro. Este estudio del CR2 que menciona, no sé si arriba me pueden ayudar quizás buscando la portada de las últimas noticias, que muestra la foto más clara de que se tenía ya claro más o menos cuáles eran los puntos de riesgo de incendios forestales. Este estudio creo que es a lo menos de un año atrás, y que menciona lo mismo que decías tú, el monocultivo, que finalmente son hectáreas y hectáreas de hectáreas del mismo tipo de especie que ayuda muchísimo a la propagación de incendios. Entonces, la información se tenía. Claro, la información está, hay bastantes detalles de cuáles son los puntos más críticos, ¿ya? Aquí en este mapa, claro, podemos ver, justo coinciden las zonas donde hay mucho monocultivo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, hay una labor, ¿cierto?, que entre alcaldes, gobiernos regionales, que tal vez deberíamos replantearnos un poco cómo diversificamos el uso del suelo, ¿ya? Porque el ideal es que no existan hectáreas y hectáreas del mismo tipo de cultivo, ¿ya?, porque eso tiende a aumentar el peligro, y no solo de incendios, también de otro tipo de, por ejemplo, plagas que afectan a la agricultura o la silvicultura. ¿Ya? Siempre cuando hay mayor biodiversidad tiende a producirse equilibrios y imitamos un poco más cómo es la naturaleza, ya que la naturaleza siempre tiende a tener diferentes especies que conviven en equilibrio, ¿ya? Se producen ciertos equilibrios naturales que bajan los riesgos de enfermedades, de inundaciones también, porque al tener diferentes especies, tienen distintas profundidades de raíces, diferentes características físicas que también permiten la infiltración del agua y la retención de la humedad también en el suelo, que eso también es un factor muy importante a la hora de evitar la rápida propagación de los incendios, porque muchos de estos focos a veces se vuelven a reactivar porque tenemos incendios que son subterráneos, claro. Sí. Que empiezan a quemarse las raíces, por lo tanto hay que hacer un trabajo no solamente viendo lo que hay arriba, sino que también lo que tenemos bajo el suelo. ¿Qué pasó de un tiempo a esta parte que ya los incendios se hicieron algo constante durante los veranos en nuestro país? O sea, antes, claro, sucedía, ¿cierto? Pero ahora la verdad es que antes de que empiece el verano ya se sabe que eso va a ocurrir, o al menos están todas las alarmas prendidas con respecto a eso, observando bien si es que eso podría pasar. ¿Tiene que ver el cambio climático, por ejemplo? ¿Qué pasó?
Claro, en los últimos 10 años particularmente ha aumentado mucho estas olas de calor. Son más frecuentes, ¿ya? Siempre Chillán, esa zona de Biobío, Ñuble, han experimentado temperaturas algunos días, ¿cierto?, con máximos de 38 grados. El problema es que ahora son más frecuentes y un poco más largas estas olas. O sea, tienden a durar a veces 4 días consecutivos, ¿ya?, de días con temperaturas muy altas, no solo las diarias, sino que también las temperaturas nocturnas. Por otro lado, varios estudios que nosotros hemos realizado, análisis de las estaciones meteorológicas, hemos visto que el viento también está aumentando. Y es una tendencia mundial, ¿ya? ¿Y eso también tiene que ver con el cambio climático? Sí, porque todo el sistema, todo el globo, ya la Tierra tiene más energía. O sea, al aumentar la temperatura hay mayor evaporación desde el océano y todos estos sistemas que son dinámicos, los sistemas climáticos, tienden a moverse más rápido. Ya. Se produce mayor contraste, por ejemplo, en Chile, que tenemos un mar frío, ¿ya?, influenciado por la corriente de Humboldt, y al interior muy cálido. Entonces, ese contraste tiende a producir un movimiento un poco más rápido, más abrupto. Entonces, los vientos están aumentando mucho, especialmente en zonas costeras y zonas con influencia marina, ¿cierto?, que son zonas que están un poco al interior, que justamente han sido las que se han visto más afectadas estos días por los incendios. Por lo tanto, tenemos esa combinación: olas de calor más largas, vientos más intensos, especialmente durante el verano por este contraste de temperaturas que te comentaba, y también otro factor más, este viento puelche, que tiene que ver con el anticiclón que se forma del lado atlántico, que también producto del calentamiento global se está intensificando y a veces se pasa para el lado chileno y provoca estos eventos de puelche mucho más intensos, ¿ya? Por lo tanto, sí, el cambio climático aquí está jugando un papel importante y el riesgo de incendios, la propagación, la magnitud, los daños que estamos viendo por los incendios ha aumentado, y eso no solo en Chile, también en otros países, ¿cierto? Hemos visto en Australia, en Estados Unidos. ¿Ya? Lamentablemente, claro, es un riesgo que se va a mantener mientras tengamos un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero elevado en nuestra atmósfera. Quería pedir la dirección si me ayuda con el mapa, porque también ahí muestra también la proyección para mañana y los próximos días, ¿no? Para ver también si esta franja roja, que me imagino que es en lo que hay que fijarse, Claro, se va angostando o no. Claro, se va moviendo. ¿Para dónde se va moviendo? Exactamente. Más o menos, ¿cuál es la proyección para los próximos días? Sí, bueno, el sitio es observatorioclimático.uss.cl. Ahí está, miércoles, mira, me dicen. El día miércoles se espera que las temperaturas van a bajar un poquito, al igual que la intensidad de los vientos, ¿ya? Como está entrando esta pequeña vaguada costera, tiende a aumentar un poquito la humedad relativa, ya eso baja el riesgo, las temperaturas se van a moderar también un poco, cambia esta dinámica de los vientos también. Por lo tanto, a partir del día de mañana esperaríamos una condición un poquito más favorable para el control de los incendios. Hace poco se volvió a dar un balance y hablan todavía, bueno, está ahí escrito en el generador de caracteres, 28 incendios. Activos. Claro, han ido disminuyendo, pero de todas maneras es un número importante. Súper importante. Y se dice que antes eran 75 aeronaves en combate, ahora son 90. ¿Cómo piensas tú que alcanzan esos recursos? Bueno, a ver, si hubiese, deberían, es que cuando tenemos estos incendios que son de sexta generación, la verdad, muchas veces se sale de control la situación, ¿ya? Y si añadimos a que hay personas que están iniciando nuevos focos de incendio, la verdad, se vuelve insuficiente la cantidad de... Necesitaríamos ya que de frentón llegue una vaguada costera que disminuya mucho las temperaturas, idealmente una lluvia para poder acabar con esto de manera rápida, ¿ya? Por lo tanto, esta semana van a continuar, ciertos focos van a ir disminuyendo, ¿ya? Naturalmente, porque también hay estado de sitio en las zonas más críticas, por lo tanto se limita el acceso de personas a los lugares más problemáticos, pero claro, es muy importante estas medidas que se están implementando de generar estado de catástrofe, estado de sitio, porque así facilitamos la acción de los organismos de emergencia, de bomberos, carabineros, militares, que están ayudando a combatir estos incendios que en algunas partes, claro, se han salido de control. Ojalá esta semana
puedan disminuir y quedar ya como focos aislados. Las condiciones para el miércoles estamos viendo que ya se están atenuando, ¿cierto? El riesgo se está atenuando, tiende a ser un poquito mayor en zonas de precordillera. Sí. Pero ahí, bueno, igual en precordillera hay zonas de monocultivo, pero al interior, en el valle interior, hay afortunadamente mucha agricultura de riego, por lo tanto ahí también el riesgo tiende a ser un poquito menor por el uso de suelo. ¿Ya? Esto solamente nos está mostrando riesgo en cuanto a las condiciones meteorológicas, ¿ya? Pero no está considerando el uso de suelo. Por lo tanto, el uso de suelo sí es un factor súper relevante para la propagación y para la peligrosidad del incendio. Sería, me imagino, una de las medidas esperables, por lo menos para un futuro, que se empiece a regular con respecto al uso de suelo. Me decías tú que años atrás existieron incluso subsidios. Claro, en el año para 70, fomentar 74. la plantación de eucaliptus y pinos en y esa pino. zona, claro. Sí, la verdad sí. Ahora hay algunos proyectos que están surgiendo justamente a raíz del cambio climático. Hay varios proyectos de agricultura, por ejemplo, de cítricos, de especies como paltos, ¿ya? O frutales en general, que se están desplazando un poco más al sur por la mayor disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es una medida positiva en la región, para la región de Ñuble, para la región del Biobío, que pudiese haber esta mayor diversificación de usos de suelo, ya sobre todo la agricultura que es de riego, las plantaciones frutales necesitan riego, Sí. por lo tanto eso sería favorable para la región. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias ahora, mientras nosotros nos vamos con una